Hablemos del mercado laboral. ¿Qué buscan las empresas hoy en día? ¿Cómo puedo destacar en los procesos de selección? ¿Qué tipo de preguntas suelen hacerse en las entrevistas? Quédate por acá que vamos a explorar las últimas tendencias en la búsqueda de talento. Hola, soy Lula, psicóloga especializada en el ámbito laboral y clínico, y quiero darte la bienvenida a Modo Conectado, un espacio de encuentro para conectar con nosotros mismos y con otras personas, donde vamos a conversar sobre distintos temas relacionados con nuestro desarrollo personal y profesional. En este episodio vamos a hablar sobre el mercado laboral y para eso hoy me acompaña Anto Francioni, quien es licenciada en Recursos Humanos, especialista en reclutamiento y selección y tiene experiencia trabajando en distintas empresas e industrias. Hola Anto, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias Lula, muchas gracias por el espacio para poder charlar hoy sobre el mercado laboral. Te agradezco por el tiempo y por invitarme. A vos por sumarte. Bueno, primero me gustaría que empecemos charlando sobre qué buscan las empresas hoy en día. Bien, hoy en día el mundo fue cambiando en todos los aspectos y el mercado laboral no se quedó atrás, claramente. Pasamos de un mundo buca, como le decíamos en el mundo de recursos humanos, a un mundo VICA, ¿no? Un mundo en constante cambio, ansioso, inestable, que no es lineal. 100%, vivimos en un mundo súper dinámico, en constante cambio y evolución, donde todo el tiempo están surgiendo nuevas tecnologías y también nuevas formas de hacer las cosas. Como recién decías, estamos en un entorno no lineal, en donde nos enfrentamos regularmente a la incertidumbre, a momentos impredecibles y sorprendentes, y en donde cualquier cosa puede pasar. Y esto impacta en el mundo laboral, que de hecho fue cambiando en todos los aspectos. Cambió, por ejemplo, la forma en la que las personas interactuamos, cómo nos comunicamos, y también cambió la forma en la cual las empresas buscan a las personas para trabajar con ellas, ¿no? Hoy en día las empresas están más enfocadas en personas que tengan desarrolladas habilidades blandas. En el año 2003, LinkedIn hizo una encuesta a más o menos aproximadamente 300 reclutadores donde se les preguntaba qué era más importante, si la experiencia técnica o las habilidades blandas. Y el resultado fue que el 92% de esos reclutadores dijeron que la experiencia y las habilidades blandas son igual o más importantes que las habilidades técnicas. Por lo cual, las empresas hoy en día, y principalmente los reclutadores, buscamos que las personas puedan desarrollar habilidades blandas. Dentro de estas habilidades hablamos de la adaptación al cambio, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, ¿no? Y poder gestionar sus propias emociones y poder ser empático con los demás, principalmente en posiciones de liderazgo. Después también lo que es la adaptación al cambio. Como dijimos al principio, estamos en constante cambio y necesitamos que las personas puedan desarrollar esa habilidad. Fundamental la inteligencia emocional que recién mencionabas para que no solo podamos reconocer y gestionar nuestras propias emociones en este entorno no tan ansioso, incomprensible, en donde todo el tiempo se están poniendo en juego distintas y diversas emociones, y también para que podamos ser empáticos y relacionarnos de ese lugar con las otras personas que están atravesando y viviendo el mismo contexto que nosotros. Y también a las habilidades blandas que recién decías, quiero sumar la resiliencia, que es clave esa habilidad que nos va a ayudar a afrontar las adversidades o esas situaciones quizás más desafiantes y salir fortalecidos, y poder también, ¿no? Nos va a ayudar a buscar el aprendizaje o qué podemos aprender de esa situación o esa experiencia que vivimos y atravesamos. Después también lo que se busca dentro de las empresas y como reclutadores lo que buscamos en las personas es obviamente la experiencia, ¿no? Hay cosas que en el mundo cambiaron y otras cosas que se mantuvieron igual, y una de las cosas es la experiencia. Nosotros buscamos que si, por ejemplo, estamos buscando una persona para una posición de tecnología, que la persona tenga esa experiencia, haya trabajado con esa tecnología específica. Pero no es lo principal, como dije antes, las habilidades blandas son muy importantes. También lo que buscamos es que la persona que ingrese a la compañía pueda adaptarse a la cultura y a los valores de la compañía. Es importante que suceda esa alineación. Si eso no sucede, la persona puede estar 3 meses dentro de la compañía y se puede ir. Entonces, acá no tenemos que olvidarnos que somos personas, ¿sí? Que nosotros como empresa estamos buscando personas, y quienes quieren ingresar a nuestra compañía son personas que tienen sus propios valores. Por eso lo que buscamos los reclutadores cuando estamos entrevistando es que esos valores que tenemos dentro de la compañía estén alineados a los que tiene la persona. Yo siempre doy el ejemplo de, por ejemplo, una persona vegetariana o una persona vegana no va a ir a trabajar a un frigorífico, Total. porque no está alineada a sus propios valores. Y ahí no va a haber un match entre la empresa y la persona. Antes el mundo por ahí era, las empresas son quienes eligen a las personas. Hoy tiene que haber un match entre ambas partes.
La empresa elige quién quiere para trabajar y la persona elige dónde quiere trabajar. Entonces tiene que haber una alineación entre ambas partes. Por último, también lo que las empresas buscan es la diversidad y la inclusión de perfiles. Nosotros hoy en el mercado podemos escuchar mucho hablar de diversidad e inclusión y tenemos que tener en cuenta que no solamente es diversidad de género, sino que también es diversidad de perfiles. Lo que buscamos las empresas hoy en día con este cambio tan tecnológico que hay es que cada uno de los equipos esté formado por distintos tipos de perfiles, por perfiles de diferentes experiencias, de diferentes estudios y también de diferentes mindsets, ¿no? De diferentes habilidades que puedan complementarse y puedan nutrir mucho más, se puedan nutrir entre ellos y a los equipos de trabajo. Sí, hoy en el mundo digital hay muchas más oportunidades de crear esta diversidad que decís, porque la tecnología del trabajo remoto rompió un montón de barreras y permite, por ejemplo, que haya muchas organizaciones que tengan equipos globales o regionales, ¿no? Que estas personas de distintas partes del mundo, de distintas ciudades, países, culturas, que están trabajando en conjunto y de manera colaborativa. Además, la diversidad creo que es clave para el aprendizaje, ¿no? Porque nos permite no solo aprender de, sino también con un otro, ¿no? Esto de poder intercambiar opiniones, conocer otro tipo de perspectivas y experiencias. Eso no solo enriquece, digamos, a cada persona individual y al equipo que están formando, sino que también enriquece un montón a la organización y al negocio. Exactamente. Siempre digo que sin personas no hay negocio. Y para poder generar ese negocio y ese éxito necesitamos acompañar a las personas y tener esta diversidad. De poder estar trabajando con una persona de Argentina, con una persona de Brasil, pero poder conectar y trabajar en conjunto para poder alcanzar el éxito organizacional, ¿no? Y qué importante es esto último que decís, ¿no? Relacionándolo con lo que hablábamos antes del fit cultural, de cómo a pesar de estarnos en distintos lugares geográficos, tener distintos enfoques, conocimientos, experiencia, así todos podemos compartir un mismo propósito, unos valores, una modalidad de trabajo, ¿no? Tener esa conexión, ¿no? Y conectar de esa manera como recién estabas mencionando. Y es clave poder buscar ese punto en común, esos objetivos que nos hacen que tiremos para el mismo lado, para poder trabajar en equipo y así también poder cumplir, ¿no? Las metas que se proponga cada persona, las metas que se proponga cada equipo e incluso las metas y objetivos, digamos, ¿no? Que nos propongamos a nivel organizacional. Exactamente. Los valores y el propósito de una empresa es esa brújula que va a guiar a todos. Total. Y no importa la jerarquía, no importa en qué nivel de la compañía estás ni cuántos años de experiencia tenés dentro de la compañía, lo que te va a guiar es hacia dónde quieren ir todos y empujar y estar todos dentro del mismo barco, ¿no? Esto de que está muy de moda de ponerse la camiseta de la compañía, pero realmente hace que vos te sientas parte, que quieras ir por más, que quieras avanzar, no solamente individualmente, sino también colectivamente. Así que eso para mí es clave. Sí, esto que hablas de las habilidades blandas, ¿no? En donde es importante también la experiencia, el conocimiento, y también muchas de esas cosas se aprenden en la experiencia con formaciones o distintas maneras, pero qué importante es eso, ¿no? El desarrollo de habilidades blandas, porque no deja de ser esas habilidades, esas herramientas que nos van a ayudar a desenvolvernos en esas situaciones y en esos entornos, y en eso, poder trabajar de manera colaborativa, empujar para el mismo lado, ¿no? Identificarnos con el propósito. Exactamente, muchas veces desde el lado del reclutador, a veces por ahí entrevistamos personas que no tienen tanta experiencia para la posición que estamos buscando, pero actitudinalmente y en cuanto a lo que son los valores de la compañía, sí hacen un fit. Entonces preferimos avanzar con esa persona que tiene el positivismo y las ganas de ir hacia adelante, ir por más y enseñarle todo lo que es la parte técnica, a ir una persona con solamente experiencia técnica y que no tenga la parte actitudinal. Así que para nosotros como reclutadores es mucho más prioritaria el desarrollo de las habilidades, la parte actitudinal, que la experiencia técnica. Hoy en día por cómo está el mercado. 100% esto de la actitud, ¿no? Y también esto, hablando de actitud, como esta actitud, digamos, del aprendizaje continuo, porque esto que hablabas al principio de estos entornos tan dinámicos, tan volátiles, tan inciertos, qué importante es la flexibilidad, la adaptación y también esta actitud de constantemente querer estar aprendiendo, ¿no? Y adaptándote a aprender nuevas tecnologías, nuevos enfoques, nuevas perspectivas, nuevo todo, digamos, ¿no? Y cada vez avanza todo más rápido. Qué importante es tener esa actitud, ¿no? Por sobre también el conocimiento ya adquirido, y también esta actitud también de humildad, ¿no? De decir, bueno, tengo cierto recorrido, ¿no? Tengo cierto conocimiento, pero también todo lo que puede faltar por aprender por las cosas que van surgiendo
y que se van desarrollando en el día a día. Exactamente, esto que vos decís, esta cultura de aprendizaje. Tenemos que estar todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas, no tenemos que quedarnos atrás, porque vivimos en un mundo de tecnología que nos rodea y siempre van a salir cosas nuevas. Entonces tenemos que estar en constante aprendizaje, en constante cambio como personas, y para poder adaptarnos al mercado y lo que buscan las empresas. Si hoy nosotros estamos buscando empleo, tenemos que saber hacia dónde está yendo el mercado y qué es lo que está sucediendo con el mercado. Si, por ejemplo, está en auge todo lo que es la inteligencia artificial, bueno, tener que tratar de adaptarnos a eso, poder conocer, poder investigar, y eso no implica que no tengas la experiencia, la puedes conseguir a través de el aprendizaje continuo. Totalmente. Y siguiendo por esto, ¿no? De qué es lo que buscan en las empresas hoy o cómo está el mercado laboral, quería que charláramos sobre qué valoran los reclutadores y cómo destacar en los procesos de selección. Bueno, una linda pregunta para aquella persona que está buscando trabajo, ¿no? De ¿qué valoran los reclutadores? Básicamente nosotros cuando estamos haciendo una entrevista no solamente nos basamos en lo que nos está diciendo la persona, sino todo lo que es el lenguaje corporal, la forma de sentarse, de explicar, ¿no? La información que nos brinda a nivel completo, no solamente a nivel de experiencia y currículum y discurso. Principalmente nosotros lo que valoramos es la forma de comunicación, que todo ese discurso y toda esa historia que nos está contando acerca de su trayectoria profesional y académica tenga una coherencia, tenga cohesión y que sea clara de entender, ¿no? De no ir hacia atrás, hacia adelante, por ahí sí con una lógica, pero no de ir yendo de arriba para abajo. Como si fuera desorganizado. Exactamente. 100%, y además el discurso, clave lo que es la comunicación no verbal, ¿no? Que mencionabas hace un ratito, porque no solo comunicamos a través de palabras o a través del discurso, sino que el cuerpo también comunica. Y en estos espacios también suele observarse, ¿no? Lo que es la comunicación no verbal, cómo es la postura, ¿no? ¿Qué transmitimos a través de nuestra postura? Si estamos con una, no sé, corporalmente más transmitiendo una posición más de poca apertura o de estar a la defensiva, o si transmitimos estar más relajados, cómodos, naturales, ¿no? ¿Cómo es la mirada? ¿Cómo son los gestos? ¿Transmitimos o no confianza e interés, digamos, en lo que es la conversación? Como nuestra escucha, ¿no? Súper recomendable el tratar de evitar todo tipo de distracciones en ese momento y poder poner 100% el foco de atención en esa conversación o en esa entrevista que estamos teniendo y poder escuchar activamente a lo que la otra persona me está contando y al mismo tiempo lo que me está preguntando, ¿no? Y ante las preguntas tratar de escuchar, prestar atención y responder de la manera más concisa y relevante posible, ¿no? Y evitar irnos por las ramas o quizás terminar contestando algo que quizás no es necesariamente lo que nos preguntaron. Exactamente. Después también lo que valoramos mucho y lo que miramos es el potencial de la persona. Esto que hablábamos antes, de la capacidad de poder aprender constantemente y de poder adaptarse a la compañía. Para nosotros es clave el tener una persona que pueda adaptarse y alinearse a nuestros valores y cultura, lo que hablábamos antes, ¿no? De que la persona que ingrese sea parte de la compañía genuinamente, que la persona quiera estar ahí, que se siente identificada con ese propósito que nosotros tenemos. Eso es lo que valoramos y eso es lo que buscamos ver en una entrevista, ¿no? De poder conocer más allá de la experiencia quién es realmente esa persona que está detrás, que se está vendiendo, que está haciendo todo lo posible para poder conseguir ese trabajo que tanto desea, que tanto necesita o que tanto soñó. Después también en cuanto a lo que son tips de entrevista, yo siempre digo lo mismo. Lo importante es ser uno mismo, es contar lo que uno hizo, lo que uno sabe, toda su trayectoria desde la propia persona, ¿no? Y no por ahí decir cosas que no hizo para quedar bien o para que me tomen o para poder entrar a la compañía, sino realmente ser uno mismo, mostrarse como uno es. Que eso es clave, y también los reclutadores no vamos a cuando la persona nos está diciendo que hizo esto y realmente por ahí no tiene la experiencia, y eso no importa. Como dije antes, si por ahí no tenemos la experiencia necesaria, pero sí tenemos la actitud y tenemos las ganas de ir hacia adelante y queremos ser parte de la compañía y nos queremos poner la camiseta, los reclutadores eso lo vemos y lo tomamos en cuenta,
no es que solamente tomamos en cuenta la experiencia. Es que se observa el todo, ¿no? Como el perfil completo, no solo el conocimiento o la experiencia que la persona tiene, porque esa es solo una parte del perfil profesional, digamos, de una persona. Y en este caso se evalúa y se explora el todo, ¿no? Todo lo que la persona tiene para aportar a la organización, no solo sus habilidades técnicas, sino también sus habilidades blandas, su potencial, su compromiso, su motivación y su actitud, como recién mencionabas. Después, otro de los tips que le suelo dar a algunas personas cuando me preguntan, bueno, Anto, ¿y qué hago? Tengo una entrevista, ¿qué puedo hacer? Básicamente es investigar acerca de la empresa. Para mí es súper lindo cuando voy a una entrevista y la persona investigó acerca de lo que hacemos, cómo están nuestros números en la compañía y por ahí que quiera conocer más de eso, ¿no? A mí me gusta mucho cuando me hacen la pregunta de, y Antonio, ¿a vos qué te parece trabajar en tal lugar? ¿Qué es para vos trabajar ahí? Y yo la verdad que me gusta compartir esa experiencia, porque como dije antes, es una elección mutua. Y no solamente quien está del lado del entrevistador tiene que hacerle consultas o hacer un interrogatorio, sino que también del otro lado nosotros esperamos que nos hagan preguntas. Entonces es eso, ir con información de la compañía y también hacer preguntas, no quedarse callado y que sea un monólogo. Bueno, yo solo te cuento qué hice, qué estudié, dónde trabajé, sino también preguntar, bueno, ¿cómo es trabajar en tal lugar? ¿Cómo es la cultura? ¿Cómo son los equipos de trabajo? ¿Cómo es la estructura? ¿Cuáles son los beneficios? ¿No? El querer conocer más, eso también nosotros valoramos y es un tip que le doy a muchas personas de que vayan a la entrevista preparados o preparadas con información de la compañía, también pensando posibles preguntas que pueden llegar a hacer los reclutadores, ¿no? Más allá de saber contar nuestra experiencia, nuestro recorrido profesional, nuestro recorrido académico, también prepararnos a preguntas sobre situaciones específicas que nos puedan llegar a hacer. Total, y esto, ¿no? Cómo se alinea también o habla de la motivación de la persona, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿qué tantas ganas o qué tan motivada está la persona para querer sumarse a esta empresa, ¿no? O querer sumarse a tal proyecto. Eso, ¿no? El averiguar, el saber, el investigar, el preguntar, nos habla también, eso también es información del perfil de la persona, qué tan curioso es, qué no sé, qué tanta información necesita, qué valora, ¿no? Porque también al hacer preguntas muestra el interés en la empresa o en la cultura, entonces ya todo eso también te va hablando del perfil de la persona. Exactamente, completamente lo que decís y la motivación, ¿no? Nosotros también dentro de lo que son las entrevistas, para mí es clave conocer la motivación de la persona, saber qué es lo que realmente está buscando, por qué se interesó en nuestra compañía, por qué se interesó en esta posición y por qué se postuló acá y no se postuló en otra empresa que en LinkedIn también está la posición abierta, ¿no? Entonces para mí la motivación de la persona es clave. Yo siempre en mis entrevistas pregunto eso casi al principio, ¿no? ¿Por qué estás acá? ¿Qué te hace hoy estar acá, vos, Lula, hoy estar acá en esta entrevista? Y la realidad es que para mí eso es lo más importante y la clave, de saber qué es lo que quiere la persona. Más allá de toda su experiencia, si una persona no está motivada y no está contenta donde está trabajando, podemos hacer todo lo posible en el área de recursos humanos, pero no vamos a avanzar y no va a estar contenta ni la persona ni la compañía. Entonces, tiene que ser, como siempre digo, elección mutua por parte de todos lados. 100%. Y en línea con esto, ¿no? Quería que charláramos un poco de cuáles son las tendencias dentro de lo que es las estrategias de reclutamiento y selección y qué tipo de preguntas suelen hacerse en las entrevistas laborales. Bien. Esto que hablamos al principio, ¿no? El mundo fue cambiando, el mundo laboral también fue cambiando y el área de recursos humanos, específicamente el área de selección y reclutamiento, también fue cambiando. Principalmente la forma de entrevistar. Antes eran entrevistas como te conté, por ahí el entrevistador solo hacía preguntas al entrevistado y quedaba ahí, no había una retroalimentación mutua. Hoy en día eso cambió, por suerte. El entrevistador puede hacer preguntas, el entrevistado también hace preguntas y también cambió la forma de esas preguntas. Hoy ya no son preguntas enfocadas a la experiencia, bueno, contame todo tu CV, Total. qué hiciste, dónde estuviste, de qué año a qué año. Para eso está el CV, ¿no? O sea, no necesitamos leer o que nos repitan lo que ya vimos en el CV o en la postulación del portal de empleo. Exactamente, es algo que lo podemos leer, lo tenemos a la mano, muchas veces nos imprimimos el CV y lo tenemos ahí. Lo que nosotros buscamos en la entrevista es otro tipo de información.
esto que decíamos, la motivación, el interés de la persona con la compañía, con la posición. Entonces las preguntas cambian. Hoy en día estamos enfocados a preguntas mucho más situacionales, ¿no? De ir a la realidad, de cómo la persona afrontó X situación. Yo alguna de las preguntas que más me gusta hacer es, bueno, avanzamos con esta experiencia que tuviste de tal año, tal año. Contame qué fue lo que más aprendiste de esa experiencia. ¿Cuáles fueron los mayores obstáculos con los que te encontraste? ¿Cómo fue el equipo? ¿Por qué te fuiste de esa compañía? ¿Qué era lo que buscabas? Y si la persona se fue por X motivo, bueno, ¿por qué no lo pudiste alcanzar ahí? ¿Lo pudiste alcanzar en otra compañía? No, es buscar que la persona me pueda dar ejemplos concretos de lo que fue sucediendo a través de todo su recorrido profesional y no que me cuente en lujo de detalles, yo hacía esto, esto y esto, armaba este reporte, sino que realmente vaya al hecho real de cómo fue esa experiencia en esa compañía. Y también esto de las habilidades que hablamos al principio, ¿no? De qué habilidades puso en juego a la hora de enfrentar determinada situación o cómo afrontó determinado desafío, ¿no? Si por ejemplo participó en un proyecto que no salió como esperaba, bueno, cómo se sintió en ese momento, cómo gestionó sus emociones, qué hizo frente a esa situación, si era un trabajo en equipo, bueno, cuál era su rol dentro de ese equipo, cómo trabajó de manera colaborativa, ¿no? Con las demás personas e integrantes de ese equipo, qué resultados obtuvieron, principalmente poder explorar y evaluar cómo puso en práctica todas sus habilidades blandas. Y clave también esto de los aprendizajes, ¿no? Como que hoy en día es muy importante eso de no ver el error como un error, sino como un aprendizaje para poder como capitalizarlo, asimilarlo y bueno, qué aprendimos de esto para no volver a repetirlo o hacerlo de una manera diferente también. Exactamente, esto que decís, ¿no? De las habilidades, yo muchas veces pregunto, bueno, ¿cómo fue tal proyecto? ¿O cuál fue el proyecto más importante en esa empresa? Muchas veces nosotros estamos muchos años dentro de una compañía o poco tiempo, pero pasamos por muchos proyectos. Y la realidad es que en una entrevista de 45 minutos, una hora, no podemos hablar de todos los proyectos. Entonces, que buscamos que la persona nos cuente, bueno, cuál fue el proyecto con el cual la persona se sintió cómoda, ¿no? Y no ir a una situación de incomodidad dentro de la entrevista donde preguntan algo que por ahí la persona y ese proyecto no fue tan interesante o no salió tan bien, sino que buscar que la persona se sienta cómoda ahí, nos cuente de ese proyecto, pero que nos cuente qué aprendió, cómo se adaptó por ahí, cómo fue esa, si hubo resistencia, no hubo resistencia, cómo pudo adaptarse, es decir, haciendo preguntas para poder entender cómo está la persona en cuanto a las habilidades que vas afrontando a lo largo de toda tu carrera profesional. Pero lo más importante de tener en cuenta es que la entrevista es un espacio de charla. Yo siempre digo, bueno, no es una charla con un amigo, pero tenés que tratar de que sea así, ¿no? Desde el lado del reclutador tenemos que tratar de que la persona se sienta lo más cómoda posible, porque tiene que haber empatía de que nosotros sabemos que la persona está en búsqueda de trabajo, ya sea porque lo necesita o porque quiere cambiar de trabajo por X motivo, pero que la persona está en una situación de que necesita cambiar de trabajo. Entonces, entender eso y hacer la entrevista lo más cómoda posible, lo más humana posible, ¿no? Y que no sea un monólogo, bueno, te pregunto interrogatorio, esto y esto, sino que sea una charla donde, bueno, me contás que aprendiste, yo te cuento, te digo, bueno, mirá, ¿y esto cómo lo manejaste? Y me contás, entonces que sea un ida y vuelta de ambas partes. 100% y además esto creo que a ninguno de los dos les sirve que sea un espacio tenso en el que ninguno de los dos pueda estar cómodo, sino al contrario, que la charla sea fluida y también en ese espacio de comodidad la persona puede dar su mejor versión y mostrar cómo realmente es, porque a veces los nervios nos juegan una mala pasada y quizás es eso, era incomodidad, era nervios, era ansiedad, era estrés y la persona no puede demostrar su potencial o mostrarse tan genuinamente como hablábamos al principio, qué importante es, ¿no? Entonces como el ese ida y vuelta de las dos partes, de la persona poder ir con esa actitud de mostrarse tal cual es y del reclutador de tratar de que la charla sea lo más cómoda posible para que la persona pueda mostrarse de esa manera. Completamente. Tiene que ser humana. Es una charla humana donde uno como reclutador está tratando de buscar a la mejor persona posible para cubrir una posición vacante dentro de la compañía y la otra persona tiene que tratar de demostrar quién es, cuál es toda la experiencia que tiene, todos sus logros académicos y
tratar de matchear, ¿no? Básicamente es eso, es tratar de matchear pero sin dejar de ser uno mismo. 100% y suma los tipos de preguntas también, las preguntas que buscan explorar el fit cultural, ¿no? Que venimos hablando tanto a lo largo de todo el episodio, en donde se busca detectar si hay o no ese match, ¿no? Entre la cultura y el perfil de la persona. Porque cada empresa es un mundo, ¿no? Tiene sus propios valores, su propio propósito, misión, sus pilares culturales, su modalidad de trabajo, su lenguaje. Hay siglas o terminologías que son muy propias de cada empresa, en donde incluso hay veces que se hacen glosarios o diccionarios para que todas las personas que trabajan en la organización entiendan esa terminología o hablen incluso el mismo idioma, ¿no? Y en este tipo de preguntas se busca explorar si la persona está alineada con la cultura, si en el caso de sumarse se adaptaría a las ceremonias y las dinámicas que tiene la empresa, si se sentiría cómoda trabajando bajo determinada modalidad o metodología. Completamente. En muchas empresas lo que se suele hacer desde el área de reclutamiento y selección es hacer una guía de preguntas. Primero preguntas enfocadas más para entender cuáles son las habilidades que tiene la persona, ¿sí? Preguntas de competencias, y después hay una guía específica de preguntas para ver si la persona está alineada a nuestros valores y propósito, ¿no? Y es eso, bueno, ¿cuáles son tus valores? ¿Cómo te definís vos? ¿Qué es lo que a vos te motiva? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Hacia dónde querés ir? Entonces ahí lo que hacemos los reclutadores es tratar de ver si la persona realmente puede matchear con lo que la empresa está buscando. Y por eso yo siempre hago hincapié en ser uno mismo, ¿no? Porque los valores y el propósito de la empresa no pueden leer total. Y uno puede ir preparado en la entrevista, decir, bueno, si me preguntan por mis valores, puedo decir algo parecido a lo que es la empresa. La realidad es que eso puede servir para pasar la entrevista, pero después una no va a estar trabajando cómodo y la empresa tampoco se va a sentir cómoda con la persona. Por eso es importante esto, ¿no? De la entrevista, mi principal tip es ser uno mismo. Mostrarte tal y cual sos, sin importar si qué va a pensar el reclutador, si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, sino contar todo lo que sabes, todo lo que hiciste y mostrarte a vos como persona. Por más que uno de los valores no esté alineado con la compañía, pero la mayoría y el propósito y hacia dónde querés ir, sí, te va a ir bien. Eso es lo más importante. 100%. Si tuvieras que decirme el top 5 de tus preguntas en la entrevista, ¿cuáles son? ¿Cuál es la motivación de la persona? ¿Por qué está ahí? ¿Quién es? Me gusta preguntar, bueno, Lula, ¿quién sos vos? ¿Qué te define a vos como Lula? Esto de sus principales aprendizajes y obstáculos que fue pasando a lo largo de toda su experiencia. También me gusta preguntar mucho para ver esto de inteligencia emocional, de cómo lo definen sus amigos, ¿no? Saliendo desde el plano de Lula, sino poniéndose, por ejemplo, en el plano de Anto, ¿cómo te define a vos Lula Anto? Eso me gusta mucho, ¿no? Y ahí ves las diferentes visiones que tiene la persona de uno mismo y cómo se puede ir adaptando a distintas situaciones. Y después, obviamente, ¿qué preguntas tiene? ¿Qué preguntas tiene para mí? Es escuchar realmente qué es lo que quiere saber la compañía, qué quiere saber acerca de nuestro beneficio, de cómo es trabajar en nuestra empresa. La realidad que esa es una de las preguntas que siempre hago y no puede faltar. Hay veces que las personas me dicen, mira, no tengo ninguna pregunta, fue todo súper claro porque la entrevista surgió bien y las preguntas se fueron haciendo a través y no hace falta un espacio al final. Eso también está bueno mencionarlo, de que no hace falta que sea un espacio al final de, bueno, todas las preguntas que les hago al final, sino por ahí mientras van charlando también pueden surgir preguntas del lado del entrevistado o entrevistada. Pero está bueno, ir con preguntas es algo que no puede faltar. Muchas gracias, Santo, por haberte sumado. Muchas gracias por la invitación, Lula, y para lo que necesites. Gracias por haber escuchado. Estemos en contacto por Instagram y TikTok en @lic.lujanalonso. Nos vemos en el próximo episodio.